Vale, ya se ha publicado el TikTok. Ahí está. En TikTok también hemos ganado bastantes seguidores. En TikTok hace... ¿cuánto? Unas 2 semanas por ahí. Tenía, ¿qué? Creo que no tenía ni 60 ni 50 seguidores. Y ahora tenemos casi 100. Oye, que en unos pocos días que me he puesto a hacer parte de TikTok de mierda, pues está bastante bien. Parte de memes ahí. Está de lujo, la verdad. Bueno. Vamos a centrarnos. Carlos Juárez. Directo 3 de Carlos Juárez. Estamos, yo creo, cerca del final del juego. Yo entiendo que hoy no lo podríamos pasar si le metemos a full y no me entretengo demasiado pues con los duelos, que soy malísimo, o que no me entretengo demasiado con las misiones en general. Entonces, vamos a darle y tenemos ahora sin perdón. Vamos a ver qué sucede. After my showdown with Jesse, I continued to track his brother, Frank, and that son of a bitch Jim. Exacto, nos acabamos de enfrentar a Jesse James. Tenemos que atravesar el territorio hostil y encontrar al Jim. Vale. Montañas Ozark, territorio hostil. Algún tiempo después del asalto al tren de Winston, que fue, creo, la última que hicimos el otro día. In fact, before I could find them, some Indians who fled the Reds and were hiding out from the military. Ahí está. They probably thought I was a cavalry scout and didn't want me telling the military where they were. Vale, está arriba, está arriba. They could have been Cheyenne, Vale. but there was all sorts of renegades roaming the Vale. landscape back then. ¿Salen más? Pero... Vale. Vale, este es el de recarga rápida, así que perfecto. Vale, genial. Avanzamos. Tenemos la concentración lista. Vale, corredor fuera. Corredor fuera, que no lo he visto, que estaba justo detrás. Madre que lo parió. Bien. Todos los corredores eliminados. Avanzamos. Hey, about another whiskey, Ben. Nothing better to soothe the troubled soul. ¿No hay nadie aquí? ¿Absolutamente nadie? Now where was I? Indian tribe. I had more than my share of run-ins with the red man. Pepita cerca, míralo aquí. Vale. Did I tell you about Grey Wolf? Ese Pepita realmente es un secreto. Of course I Vale. Si yo que aquí que no hubiese nadie. Era rarísimo, vaya. Era rarísimo. You carry Corredor fuera. this in your heart. It will claim your soul. You will come to this place again and kill many more men. Vale. Wow, qué tiro, ¿eh? Buen tirito ese. And the darkness will grow until it consumes everything you are. Tía, esto es por la cara, ¿eh? Esto es para conseguir puntos extras.
No tengo balas. Corre, coño. So, did you ever find it? Who? The man you are after. Let me ask Y ya you está. something, Hostia. Ben. You ever think about Guapísimo esto. Esta parte muy bien, ¿eh? Porque no puedo Mr. correr. Graves, are you all right? No puedo sprintar, ¿eh? who did, Pues coño, no puedo sprintar. who did. Me va cantando, ¿eh? Vale, este no. Los combos dan concentración. Acaba con varios enemigos seguidos para recuperar la concentración. Tu barra de concentración se llenará del todo cada vez que el nivel del combo sea un múltiplo de 6, ¿vale? Won't you spare me over till another Sí, señor. day? What is No puedo sprintar, ¿eh? No me deja, no sé por qué ahora mismo, pero... I can't see with ice cold hands taking hold of me. Well, I am death, none can excel. I'll open the door to heaven or Qué guapo, tío. oh, death, someone would pray. Could you wait to call me another day? Oh, death, won't you spare me over till another year? So, are you gonna answer the question? What question is that? Jim Reed. Did you ever find him? Reed was indeed that son of a bitch's surname. That's right, Ben. A despicable character. I remember him laughing like a hyena that cold morning they lynched me and my brothers. He was intent on avoiding my vengeance, but nothing was gonna stop me. Nothing. Hostia, el doblaje, tío. Qué locura, de verdad. Frank James. A por él. Llega a la cima esquivando las balas de los francotiradores. They had long rifles with scopes and were well positioned to pick off any poor soul who came anywhere close. Vale, ¿y dónde está, tío? No, da igual, tengo que esquivar y ya está, o sea, no. Vale. Me tengo que dar de tontería de asomarme a ver dónde está ni nada porque... A un momento tengo que subir. I'm guessing Frank James believed I was responsible for the demise of his brother Jesse. I couldn't really disagree with the man as I thought Jesse was dead then as well. ¿Dónde está? He backed off as I No lo closed veo. in on him. Con la But he puta. was still intent on killing me. Now when I closed in on him again, he backed Ey, off again, secretito. looking for a better angle Eso on es. me. Me acabo de quitar el fusil, ¿no? No, dame el fusil, cojones. Vamos a llevar la escopeta, tío. Necesito el fusil ahora mismo. ¡Uy, va! Hostia, no lo veo, tío. Qué locura. Hell, I can't fault Frank for wanting his revenge, as I was there for the same damn reason myself. ¿Desde aquí me ve? At this point, I'm No, no. guessing you think Silas Greaves is a worse murderer than Jim Reed ever was. No, sir. A man who spent half his life killing somebody's brothers, Vale. fathers, sons. I think you were just looking for puta. justice, sir. Is that what I was looking for, Dwight? Is that what it was? Justice? Isn't that why you were hunting the James gang? ¡Hostias! Right. ¡Oh! I finally found Frank holed up in his mountain cabin, and he was determined to have me dead. ¿Llegará la dinamita? It was a pitched battle that could have gone either way. Luckily, I had some Whoa. dynamite in my possession. Dynamite. On your person. A few sticks, just in case. It's always good to be prepared. Right. ¿Desde aquí? I'm just laying out the facts as I remember them. Bien, desde aquí sí.
Vale, escopetero muerto. No tengo más dinamita. Aquí más. Tranquilo. Vuelve. A casa vuelve. Por Navidad. Cago en su puta madre. No, me he equivocado de lado. El puto escopetero, tío. Nah, no pasa nada. No pasa nada. Ah, capullo. A casa. Corre. Vale. Vamos. Última. Shack? Well, it went tumbling right off that cliff. With Frank James still in it? Yes, sir. But Frank James is still alive. Hala. Y no me da tiempo con el secreto, Around coño. the family farm for 25 cents a tour. I didn't say he died in the fall, now did I? Cago en la puta, no me da tiempo a coger el secreto, tío. El sombrero. Duelo. Se viene duelo. I'm done with this damnable outlaw life. Kill me, don't kill me, do what you will. At this point, I just don't give a shit. I explained to Frank that I had nothing against him personally and that I was looking for someone else. You want Reed? Have at him. I never did like that bastard. I am done here. We parted in peace as Frank pointed out the path to my prey before making his way back down the hill. Ah, vale, no te enfrentas a él. ¿Vas a pillar el secreto ahora, no? ¿O qué? Eso es. Vale, vamos a por Jim Reed. So what happened with Reed? Well, I finally found the last of the gang Yo. hiding in a nearby cave. First, I had to dispatch the lookouts, as I was Hágase. determined not to let that murderer escape my revenge again. Tranquilo. 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 But rather than wander in willy-nilly, I decided it would be better to smoke that son-bitch out. Hey, Reed! I shouted. No wonder you're so ornery. Can't be easy being married to Belle Starr. Secretito. While you're off providing for the family, she's spreading her legs for every Escopeta, Tom, Dick, mucha and dinamita, Cole bien. yonder. Not an attractive woman exactly, Revólver but de marfil. very friendly. At least she Guapísimo, was tío. to me. Son of a bitch! It was then that the last bunch of bandits jumped out of hiding. Why won't this asshole give up? Hostia. Esto sí tiene pinta de ser el final, ¿eh? Nos cargamos a estos tíos y luego a por el Reed. Esto sí tiene toda la pinta de ser ya... ¡Buah! ¡Qué guapo! Sí, señor. ¡Fua! Yo, ¿tanto van a salir? A este le puedo dar hoy o mañana, la verdad.
¿Ya está? It was just me Hostia. and Reed. Jim Reed. I had waited a long time to face him down. Esto va a pasar algo Pay aquí. him for what he did to my No puede ser brothers. así, ya está, ¿eh? No sé. No, cabrón. Casi, casi, casi. ¡Vámonos! And repay him I did. Justicia. Encuentra y mata a Jim Reed. No parece que sea el final, ¿no? La verdad. Jim Reed lo has matado de forma honorable. Well, I don't know about you Uy. boys, but I'm pretty bait. ¿O sí? Well, it's too damn bad you never found that Bob character. Seems a shame he never had to pay. Well, funny thing about that, I did have one more chance at him. Vuelta al episodio 7. 6 months ago, I heard that Butch and Sundance were back in the States and had gathered up some of their old gang. I tracked them down, hoping that Roscoe Bob Bryant had returned with them. So you're saying they didn't die down in Bolivia? That's what I'm saying. No, no es el final. ¡Hostia, qué guapo! Vale, 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 vale. A por Butch y Sundance. El bueno, el muerto y el malo. Silas se vengó de Johnny Ringo y de Jim Reed rápidamente, pero Roscoe Bob Bryant le dio esquinazos durante años. Vale. O sea, ahora vamos a por la banda de nuevo 40 de years I had waited to get de my Bob hands Bryant. on the last of my brother's killers. Not even an army of demons could have stopped me now. Hay alguien detrás, ¿no? Hostia. Hay alguien, no, hay montones. Ringo and Jim Reed fell fairly quickly. But the last one, Roscoe Bob Bryant. That son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time again. I couldn't even be certain I'd recognize him after all those years. By now, he had to be close to 70. Sí, señor. But for all you know, he could have been dead. That thought had indeed crossed my mind, as did others. Vale. Encuentra Butch Cassidy Sundance Kid. Did my thirst for vengeance turn me into something worse than the man I was after? By this point in my storied career, I had killed more men than Bob Bryant ever had. I was furious as hell at that bastard for making me who I am. A man with no family, no friends, no purpose except shooting Bob Bryant dead. ¡Ey! Vale. Could stop me from taking his life. I've been after that killer forever. From the time I rode with Billy the Kid. But that chapter of my story you already know. ¿Dónde está el Chapter secreto? of that fairy tale, you mean? Suddenly it was 1910. There I was, an old man roaming a ghost town dead almost 2 decades. No. Tiene que ser por dentro, ¿no? Entiendo de aquí. ¿Pero por dónde? Me estoy equivocando, ¿no? O sea, por aquí no es. Sí, es por aquí, pero... a ver. Saltar por aquí no puedo.
Ah, coño. Madre mía. Estoy ciego, tío. ¿Este es el secreto? Sí. Revólver de marfil. Vamos a volver a pillarlo. No, la carta no. Quiero ver... Exacto. Que recarga más rápido. Eso es. Vale. Recargamos fusil. Y continuamos. ¿Qué? Vale. ¿Y ahora? Por aquí. Por aquí y ahora... Para adelante, ¿no? Claro. Tía, pero este sitio, tío. But I wasn't about to call it quits. Esto... Even though the ghosts of my dead brothers were begging me to end what I started so long ago. Mr. Graves, are you all right? Would you like some water? The Wild Bunch knew I was there. They were after a treasure they had hidden before they fled, buried in the grave of a dead amigo. Some folks think the town is haunted, so they figured there wouldn't be many people poking around. ¡Hostia! I intended to fill that Hijo de grave puta. with Bob Bryant's corpse. But like I said, the bandits knew I was on to them. They lured me in and hit me with everything they had. Hostia, casi ninguno muere de un tiro, ¿eh? But you obviously prevailed since you're sitting here telling us today. Actually, in that moment, I did not prevail. So I suppose we're talking to a ghost. Funny you should put it like that, Jack. Vale. Because when I woke up, From the dead? there was silence all around me. ¿Qué cojones? I could swear to God I saw Billy then. Billy who? Billy the Billy el kid. niño. William Bonney. He was shooting at me from a rooftop. Here, and there, even over there. So I am right. You are touched in the head. Mr. Graves, perhaps we should switch you to coffee? You see that old Indian again, too? No, but I did see Billy's killer. Patrick Floyd Garrett. ¿Esto qué He cojones came es, at me tío? guns a-blazing. But I knew that old war horse had died 2 years before. I wondered if maybe I was dead too and Pat confronted the Garrett. ghosts of my past. Este es el primero que nos cargamos, ¿no? El All my sheriff. sins were coming back to haunt me and drag me down to Es el perdition. sheriff Pat Garrett, ¿no? ¿Qué cojones, tío? Tío, yo no me acuerdo de nada de esto, tío. Qué paranoia. Billy el niño. ¿Qué cojones, tío? Es Billy el niño en todos los lados, ¿sabes? Dynamite at me. ¿Qué cojones, tío? Henry Plummer. Es toda la peña que hemos ido matando. Bueno, me lo Billy el niño. Billy el niño no nos lo cargamos. ¡Wow! Me moví hasta la cabeza, tú. ¿Pero por qué no le doy? Soy malísimo. And in the gates of the cemetery, I saw John Wesley Hardin, just like I remembered him. Esto sí tiene que ser el final, a mí no me toque los cojones, tío. Robert Ollinger appeared with his terrible double-barrel shotgun.
La escopeta de Bob Ollinger. My father-in-law got hit with a fallen branch. He spent the rest of his life talking with dogs. No, de verdad. No entiendo nada. Newman Hayes Clanton, William Aquí Mooney. Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. Hostia, tío. Su puta madre. Johnny Ringo. Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. Los Dalton. Qué paranoia, tío. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Fua. Jesse, Woodson, Sí, señor. James, and Jim Reed, each one deader than the next. Cada uno más muerto que el anterior, ¿eh? Crazy thought. Hostia, tío. Finally, I saw Harry Alonzo Longabaugh, The Sundance Kid? like a general leading his legion of the dead. You told us before that you seem alive. He was alive. Cabrón de mierda. Toma, cabrón. Déjame salir de aquí, déjame salir de aquí, me va a matar. Hostia, tío. ¿Dónde está? Vale. Toma, cabrón. Vale. Then I heard a voice call to me from afar. It was Robert Leroy Parker, a.k.a. Butch Cassidy, coming at me from out of the fog. ¿Duelo? Thanks for taking care of that bastard. ¿Qué? Pues sí es el que ha hablado. ¿Cómo? Ah, fue lo que le dijo en ese entonces, ¿no? Está vivo. Me toca enfrentar a los dos, ¿no? Sí. El bueno, el muerto y el malo. Soy la Grisandance Kid Butch Cassidy. ¿Cómo? But the kid wasn't quite deceased. Not yet. Takes more than one little bullet to kill the likes of me. Una bala a mis cojones, cabrón, que te he pegado 40, tío. Each other for quite a while. Clearly, they were no longer amigos. Shit. I was hoping I wouldn't have to kill you. You won't have to, Butch. I'm killing you first. I asked them about Bob Bryant, but they were too busy with their own heated conversation. Let me get this shit straight. You want my money and the love of my life? You frittered it all away, Butch. Edda's mine. So is that damn money. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question, but those boys didn't give me much of a choice. A ver, porque esto... Usa QE para centrarte en el enemigo que te está mirando. Este cabrón. Joder, qué paranoia. Entonces, ¿a quién miro, tío? El otro. El otro. El otro.
Ninguno. Ninguno. Este. ¡Vamos! A la primera hostia. Tía, vaya movida, ¿no? Pero qué guapo, la verdad. Qué guapo. Final. Final. Era el final. Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh, man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. Ah. I was a different man back then, crazy. Drinking, I've changed my ways. Ah, Ben es Bob. If I could turn back the clock. Yo no me acordaba de esto, tío. Okay, Bob. ¿Venganza o redención? Venganza, ¿no? Hostia, hemos estado todo el juego detrás de este tío. Le voy a dar venganza, a ver qué pasa, tío. Yo no me acuerdo de nada de esto, tío. Why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Here. I won't have it said that I left you with nothing. Duelo. That's how you want it. So be it. Duelo. Vale, venganza es enfrentarte a él. Y redención, entonces, ¿qué es? Dejarlo, ¿no? Entiendo. Mata a tu némesis en un duelo honorable. Hemos matado a Bob Bryant. Cassidy told me Bob was in Abilene before he died. But I wasn't sure Ben was my man until he revealed how much he knew about Ringo and Reed. The coin, of course. Well, that was the last nail in that particular coffin. I better go get the sheriff. You okay, boy? You're looking mighty shook up. Dwight, maybe you best go home. Young Eisenhower here is leaving for West Point tomorrow. He shouldn't get caught up in something like this. I think I might head out myself at this juncture. Unless you want to stop me, Jack. No, sir, Mr. Greaves. So where are you going now? Now that you had your revenge? Doesn't really matter, does it? As I've sold my soul for it, and will never again walk with those I have lost. Guapísimo. Sí, señor. Terminado. Sí, señor. Hemos terminado Call of Juarez Gunslinger. Hemos elegido la venganza. Hemos elegido vengarnos de Bob Bryant y lo hemos matado de forma honorable. Yo no me acordaba de esto, tío. La verdad. Claro, es que hace 10 años, tío, que me jugué yo esto, la verdad.
Ole y ole y ole, tío. La verdad que es una historia simple, o sea, simple en el sentido de que es un hombre en busca de venganza, pero está muy bien contada y el doblaje es espectacular. La verdad, es espectacular. Es una locura. Juegazo. O sea, la verdad, es el único Carlos Juárez que yo he jugado en mi vida. Me lo rejuego 10 años después en PC. Y brutal. Brutal, brutal, brutal. Sí, señor. Sí, señor. No sé si habrá... No recuerdo si había escena también postcréditos ni nada. Entiendo que no, porque esto está más que cerrado. Pero muy guapo. Oye, la música del final está muy guapa, ¿eh? La verdad. Muy buena música también. Muy buena banda sonora. Muy guapo. Muy, muy guapo. Sí, señor. Voy a dejar los créditos un poquito, la verdad, no quiero quitar los créditos. Brutal. La verdad que brutal. Y prácticamente ha sido como jugármelo por primera vez, porque es que no... Que ya digo que yo a partir de la segunda o tercera misión no recordaba, tío, la verdad. Ole, ole y ole. Agradecimientos especiales. Este juego es desarrollado por gente polaca, ¿no? Es que los nombres, o sea, los apellidos son polacos, ¿no? O estoy yo flipando, tío. Mira, playtesters. Qué guapo. Hostia, hay bastantes, ¿eh? Steam Community. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, la verdad. Hombre, esto es Ubisoft, entonces esto ya sí que lo voy a quitar, la verdad. No, porque en verdad, yo qué sé. Es que esto es Ubisoft, bueno, lo dejamos, ¿no? Ya que estamos. Muy guapo, la verdad, muy guapo. O sea, yo estaba seguro de que hoy no lo podríamos terminar ya, porque yo sentía ya, tenía esa sensación de cuando estás jugando un juego de historia y ya sientes que te estás acercando al final. Yo tenía esa sensación cuando terminamos el otro día. Y me esperaba, incluso me esperaba que tardásemos un poco más en conseguir el final, la verdad. Pero bien, la verdad, mira, no lo hemos hecho más o menos rápido. Muy bien, tío. Y me he quedado contento con el final, la verdad. Además nos hemos hecho el duelo a la primera, ha quedado guapo. No sé qué habría pasado. No recuerdo ahora mismo lo que pasa con Redención, la verdad. O sea, está guay que te den la opción. Era algo que no me esperaba, sinceramente. O sea, o que no... Es que no lo recuerdo. Está guay que te den la opción, pero realmente, si nos paramos a pensar en la historia y en el contexto en el que ocurre, en la que ocurre toda la historia, y cómo es el personaje que se ha convertido en una persona sin alma, que lo ha perdido todo, que solo vive para encontrar a ese hombre, ¿realmente tiene sentido luego decidir perdonarlo? No sé hasta qué punto, tío. Me refiero, tal y como es el personaje en sí. No sé hasta qué punto realmente en ese momento, que después de tantos años ha conseguido encontrar a la persona responsable de la muerte de sus hermanos y tal. Yo no sé hasta qué punto ya en ese momento vas a decidir
perdonarla, tío. La verdad. Pero está guay que tenés la opción. Eso sí mola. Que tenés la opción mola. La verdad. Que tener la opción mola mucho. ¿Saca la música? ¿No hay más música? A ver, si no hay más música yo lo siento. Pero quito los créditos. Lo siento. Está disponible el juego nuevo Plus. Empieza la historia conservando las armas y habilidades desbloqueadas. Está disponible a dificultad oeste real. Intenta superar la historia casi sin HUD y con más dificultad para vivir una experiencia western de verdad. Vale. Y aquí podemos ver el tema de las pepitas, que son tarjetas y te van explicando un poco todo. William Henry McCarthy, también conocido como William H. Boone o Billy el Niño. Probablemente nació entre 1859 y 1861. Murió el 14 de julio de 1881. Abatido por el sheriff Pat Garrett en Fort Sumner, Nuevo México. A día de hoy sigue siendo uno de los forajidos más emblemáticos del salvaje oeste. Y te cuenta un poco todo. Qué guapo, tío. Los Dalton. Pero estos son... Pero esto... Estas imágenes, tío. ¿Estas imágenes son en plan pinturas o fotografías reales? ¿O estoy yo flipándolo muchísimo, tío? Esto es de verdad, ¿no? A mí no me toque los cojones, tío. Esto es de verdad, ¿no? Hostia, no sé, la verdad. Hostia puta, tío. O esto es... Si esto es artwork del juego, me cago en la puta, ¿eh? Qué barbaridad, tío. Y nos han faltado un montón, ¿eh? Sitios y todo, qué guapo, tío. La ametralladora Gatling, que la utilizamos creo 2 veces en el juego. Qué guapa, y faltan un montón por desbloquear, tío. O sea, hemos cogido bastante, pero nos han faltado. Bueno, me ha molado, la verdad. Me ha molado bastante. La experiencia ha estado muy guapa. Como primer juego así de historia para pasarnos en directo, yo creo que ha molado. La verdad, yo creo que ha molado bastante. Y nada, muy contento. Hombre, en directo no me la volveré a jugar, pero sí me gustaría volverme a jugar para intentar ya conseguirlo todo, etcétera, etcétera. Conseguirlo todo y luego hacer el final de redención a ver qué pasa. O me lo veo en YouTube, no lo sé, ya veré cómo lo hago. Pero nada, muy guapo el juego. Una gran historia, muy bien contada, un doblaje de puta madre. El gameplay también está bien, es un juego entretenido. O sea, el gameplay está guay. A pesar de que lo hemos jugado en la dificultad base, que es la dificultad normal, tiene sus momentos complicados, en plan de que te ves en una situación jodida. Y muy disfrutable, la verdad. Así que nada.